Pedro celebra la primera misa en el cenáculo. Al octavo día después de la fiesta de Pentecostés, he visto a los apóstoles toda la noche en actividad y en oración en la sala del cenáculo. Al amanecer, los vi ir al templo con muchos discípulos. Allí se dirigió también la Virgen María con las santas mujeres. Me parece que se celebraba una fiesta, pues veo un arco de triunfo delante de la entrada del templo, y en este arco una figura con una espada victoriosa. Ahora veo a Pedro debajo de este arco de triunfo, enseñando delante de muchos oyentes con encendido celo y entusiasmo. Declaró resueltamente que ningún tormento, ni azotes, ni aun la cruz los podrían retener de predicar a Cristo públicamente. Entró en el templo y ocupó el sillón donde Jesús enseñó. Oí que a una voz todos los apóstoles y los discípulos exclamaron: «Sí», con voz sonora y clamorosa, atestiguando las palabras de Pedro. Cuando luego los vi en oración, vino una nube luminosa sobre el templo y sobre ellos una llama tan brillante que las lámparas del templo parecían oscuras y rojizas en su comparación. Hacia las 8 de la mañana abandonaron el templo, se ordenaron en una procesión en el pórtico de los gentiles y marcharon los apóstoles primero, luego los discípulos, los bautizados y los convertidos. Se dirigieron al mercado de los animales, de allí a la puerta de las ovejas, al valle de Josafat, y por último al monte Sión y al cenáculo. La Virgen María había abandonado el templo con las santas mujeres y estaba ahora hincada delante del Santísimo en el cenáculo, en oración. La Magdalena está en el vestíbulo, ya orando de pie, ya hincada, ya postrada con el rostro en tierra y los brazos extendidos. Las otras mujeres están en las habitaciones de Betesda, donde viven de a dos y se ocupan en lavar y preparar los vestidos que eran repartidos entre los bautizados. Cuando la procesión llegó al cenáculo, los nuevos convertidos fueron detenidos en el vestíbulo del cenáculo y convenientemente ordenados allí. Pedro y Juan entraron y acompañaron a la Virgen María hasta la puerta del vestíbulo. María tenía su vestido de solemnidad. Llevaba su largo manto blanco, cuya parte interior doblada estaba bordada. Sobre el velo tenía una especie de corona de seda, de donde pendían 2 cintas largas. Pedro habló a los convertidos y los entregó a María como a su madre. Los hacía venir de a grupos de a 20 ante la Virgen, la cual les daba afectuosamente la bendición, recibiéndolos así por hijos. Después de esto, comenzó una solemne función en el cenáculo. Las puertas laterales y las del vestíbulo estaban abiertas. En el altar sobre el Santísimo se veía una corona muy adornada y brillaban lámparas a los lados del cáliz de la última cena, que estaba algo más alto, cubierto con un velo blanco. Había en el altar otro cáliz más pequeño y los panes, ambos cubiertos, y detrás un plato con un recipiente de vino y otro de agua. Retiraron el plato mientras el recipiente de vino fue colocado a un lado y el del agua al otro. Pedro estaba revestido con sus ornamentos de obispo y celebraba la misa. Juan y Santiago el menor le ayudaban. He visto que Pedro procedía como yo había observado en la cena a Jesús en la institución del Santísimo Sacramento. Hubo allí el ofrecimiento, el poner el vino y agua, el lavarse las manos y la consagración. El vino y el agua se echaron por diferentes lados. De un lado del altar había rollos para la oración, escritos a 2 columnas. Los rollos estaban sujetos a una especie de atril
con una espita por arriba y por abajo. Cuando una hoja estaba leída, se la pasaba sobre el atril para continuar la lectura del otro rollo. Cuando Pedro hubo comulgado, dio la comunión a los 2 ministros bajo la especie del pan y con el cáliz. Después Juan dio la comunión, primero a la Virgen María, luego a los apóstoles y a los 6 discípulos, quienes recibieron a continuación la ordenación sacerdotal. Después distribuyeron la comunión a muchos otros. Los comulgantes se hincaban teniendo delante una tela blanca delgada que sostenían 2 por los extremos de la misma. No todos bebieron del cáliz. Los 6 discípulos que iban a ser ordenados estaban delante entre los apóstoles. María trajo los ornamentos para ellos y los puso sobre el altar. Estos ordenandos fueron Zaqueo, Natanael, José Barsabás, Bernabé, Juan Marcos y Eliud, un hijo del anciano Simeón. Se hincaron delante de Pedro, el cual habló y leyó en un rollo pequeño. Juan y Santiago tenían luces en las manos y ponían sus manos sobre los hombros, mientras Pedro las ponía sobre la cabeza. Pedro les cortó una parte de sus cabellos, los cuales fueron puestos en un plato sobre el altar. Los ungió con óleo de un recipiente que Juan sostenía, en los dedos y en la cabeza. Luego recibieron las vestiduras y la estola, en parte al través bajo los brazos y en parte cruzada sobre el pecho. Todo el ceremonial fue más breve de lo que se hace al presente, pero muy solemne. Pedro bendijo a toda la comunidad al fin de la ceremonia con el gran cáliz de la última cena, sobre el cual estaba depositado el Santísimo Sacramento. María y las santas mujeres salieron para ir a la iglesia de Betesda. Los apóstoles, los discípulos y los convertidos se dirigieron en procesión hacia ella, llevando ramas verdes y cantando salmos. María oró delante del altar del Santísimo y Pedro predicó desde el púlpito, dando normas para la nueva comunidad, que nadie tenía que poseer más que otro, que todo se repartiría y que debía socorrerse a los pobres que fueran viniendo. Sus palabras fueron una acción de gracias por los beneficios que el Señor hacía a la nueva comunidad. Después se pasó a los bautismos. Varios apóstoles estaban ocupados en esta tarea. El bautizando tocaba el pilón de agua de la piscina, inclinando la cabeza sobre él, mientras Pedro, que se había puesto una especie de delantal sobre su vestidura, dirigía el agua sobre la cabeza 3 veces, pronunciando las palabras. 2 ya bautizados ponían las manos sobre el nuevo bautizando. A menudo veía yo descender sobre los bautizados una nube luminosa o a veces venir sobre ellos como un rayo de luz. Veía a los bautizados como maravillosamente esforzados, esclarecidos, cambiados y transformados. Era conmovedor el ver cómo venían gentes de todas partes dejando todo lo que tenían para juntarse a la comunidad de los apóstoles. A la orilla de la piscina ardía una antorcha como las que yo veía con los pastores que guardaban el ganado la noche de Navidad. Por la tarde hubo una comida en el vestíbulo del cenáculo a la cual también asistieron la Virgen María, José de Arimatea, Nicodemo y Lázaro.